Muy bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. Hoy estamos llegando ya al día domingo 15 de noviembre, por supuesto dándote la bienvenida a este estudio. Recuerda siempre, la palabra de nuestro Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Amigos y hermanos, donde quiera que se encuentre, en cualquier parte del mundo, que nuestro Dios pueda abrazarle, pueda cuidarle y siempre, por supuesto, bendecirle en gran manera. Hoy, para este domingo 15 de noviembre, la lección número 8, el título es Los reinados de Manasés y Amón. Ese es el título para este día domingo 15 de noviembre, los reinados de Manasés y Amón. Antes, siempre pedirle la sabiduría a nuestro Dios, antes de poder escudriñar las Sagradas Escrituras, y que nos dé el entendimiento para poder comprender lo que cada día Él nos quiere hablar a través de su palabra. Acompáñenos en esta oración. Oremos. Amado Padre que mora en los cielos, alabado sea, Señor, su santo nombre. Gracias, Señor, por este nuevo día que nos permite, por permitirnos ver la luz, por estar aquí, Señor, temprano, desayunando con usted de su santa palabra. Por favor, Señor, suplicamos que usted dirija nuestras mentes, que nos dé sabiduría. Santo Espíritu, bendice a cada uno de los hermanos que esta mañana escucharán tu palabra, o que en la tarde también lo volverán a hacer. Bendícelos en sus quehaceres diarios, que hoy, 15 de noviembre, sea un día de unión contigo. Háblanos, Señor. Te lo suplicamos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Bien, amigos y hermanos, iniciamos nuestro estudio hoy. Recuerden, iniciamos lección número 8. El título general de la lección para esta semana es Las reformas de Josías. Y hoy el título para este día domingo, Los reinados de Manasés y Amón. Muy bienvenido, hermano Humberto Cativo. Buenos días, hermano Milton. Buenos días, queridos hermanos, que a través de la distancia podemos conectarnos por medio de esta radio. Bendiciones para cada uno de ustedes, que este día sea de victoria en Jesús. Amén. También con nosotros se encuentra nuestro hermano Manolo Rocas. Bienvenido, hermano. Muy buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Es para nosotros un gozo poder estar con ustedes nuevamente para poder estudiar nuestro repaso de Escuela Sabática, y por supuesto lo invitamos para que nos acompañe, y si de alguna manera usted no nos puede acompañar, le recordamos que también puede escuchar estos audios a través de nuestro canal de YouTube, y también lo puede encontrar en la página de Facebook. Bien, amigos y hermanos, como decía nuestro hermano Manolo, búsquenos como La Voz de la Verdad en nuestro canal de YouTube, y ahí encontrará estos audios. Hoy el título, les decíamos, Los reinados de Manasés y Amón. Hermano Cativo, estos reinados de Manasés y Amón, cada uno de ellos eran parientes de Josías, es decir, uno era el abuelo y el otro era el padre. Así es, Amón fue el padre de Josías y Manasés el abuelo, y el bisabuelo, que no aparece aquí, fue Ezequías. Pero yo veo aquí en toda la lección el grande amor de Dios para con toda la humanidad, no importando lo que el ser humano haga, cómo viva, amando, rechazándolo. Vemos aquí a Dios con un amor incondicional, no importando lo que haga el ser humano. Dios le ama, porque Dios lo que anhela es salvarnos. Y vemos aquí en la historia de Manasés y Amón
dos reyes que, dice, hicieron lo malo. Pero sin embargo, Dios estaba tratando en todo tiempo de salvarlos. Y vamos a ver en la historia de hoy, de la historia de estos dos reyes, cómo ellos vivieron, qué cosas hicieron, y que sin embargo la misericordia de Dios estaba todavía al alcance de ellos. ¿Qué nos enseñan entonces todas estas cosas a nosotros? No importa las veces que hayamos caído. Usted puede ser adventista, pero en una de esas tropezó una vez, 2 veces, 3 veces, y usted dirá, ya Dios no. Ya Dios no me va a querer, no me va a aceptar. No, hermano. El amor de Dios para con nosotros no tiene límites, y no importa las veces que hayamos caído. Si venimos a Él con corazón humilde, arrepentido, Él ahí tiene las manos extendidas para socorrernos. Y eso lo veremos en la historia de Manasés. ¿Quién fue Manasés? ¿Cuántos años fue el reinado de Manasés? 55 años. Imagínense, 55 años gobernó Manasés. ¿De cuántos años era él cuando comenzó su reinado? 12 años. De 12 años era cuando comenzó a reinar. O sea, después de la muerte de su padre Ezequías. A los 12 años él tomó la responsabilidad del reino. Pero vemos acá cómo, si su padre había vivido haciendo las cosas correctas, ¿cómo es que Manasés se desvió y en vez de seguir la línea de su padre, él decidió hacer otra línea que no era la que le había enseñado su papá? Porque vemos acá que nos dice en el Segunda de Crónicas, capítulo 33, versículo 1 y 2. Veamos primeramente. Dice el versículo 1: de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y 55 años reinó en Jerusalén, pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Entonces vemos aquí a este joven, a este niño, que cuando llega al trono, en vez de poner su vida en las manos de Dios, él decidió hacer su propia voluntad. Y en vez de tener a Jehová como a quien alabar y adorar, él miraba a las naciones circunvecinas, y él, en vez de agradar a Dios, trataba de agradar a las naciones que estaban a su alrededor. ¿Y qué hizo? Versículo 3, veamos a ver, 3 y 4. Dice el versículo 3 y 4: porque él reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a los Baales, e hizo imágenes de acera, y adoró a todo el ejército de los cielos, y les rindió culto. Edificó también altares en la casa de Jehová, de la cual había dicho Jehová: en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Entonces vemos acá, dice
que él reedificó. Reedificar es volver a hacer algo que antes estaba. Y vemos que en tiempo del padre de él, o sea de Ezequías, Ezequías destruyó esos lugares, pero ahora al estar él en el reinado dijo, bueno, mi papá los tumbó, los destruyó, pero yo los voy a volver a levantar. Iba en contra de la voluntad primeramente de su padre y más que todo en contra de la voluntad de Dios. Porque vemos, dice, levantó altares a los Baales, hizo imágenes de acera, adoró a todo el ejército de los cielos y les rindió culto. Y no solamente allá en los lugares altos, no, este fue más cerca, se fue al templo que era el templo de Dios. ¿Y qué hizo ahí? Edificó también altares en la casa de Jehová. Imagínense, él dijo, bueno, mis dioses son estos que yo voy a poner, no el Dios de mi papá, no el Dios de mis antepasados. Ese era Manasés. Este era Manasés. Su padre era Ezequías. Él sí hizo lo recto. Ezequías hizo lo recto. Pero Manasés, ahora, ¿de dónde entonces este rey? Esa es mi pregunta que le iba a hacer. Manasés, ¿de dónde se le ocurrió levantar altares a otros dioses en el templo? Si su padre Ezequías tenía los altares para Dios. Vemos cómo la mente separada de Dios comienza a tratar de quedar bien con el yo, con amistades que no lo llevan a buscar a Dios, sino a buscarse a sí mismo y tratar de hacer lo malo. Como estudiábamos las lecciones pasadas, que en vez de que el pueblo de Israel influenciara a las naciones alrededores, ellos estaban siendo influenciados a adorar a otros dioses. Y así Manasés fue influenciado por los reinos de su alrededor. Quedó bien con los reinados de estos, porque tomó de los dioses de ellos, a los Baales, a Acera, a los también dice a los ejércitos del cielo. Y no solamente eso, dijo, bueno, para que vean que yo soy como ustedes, porque muchas veces nosotros los seres humanos queremos que la gente nos acepte y entonces aceptamos la forma de vivir de los demás sin reconocer que nosotros hemos sido llamados a ser santos, apartados para Dios. Contaminamos nuestra vida, nuestra mente, nuestro cuerpo. Y por eso es que eso le pasó a Manasés. Manasés, queriendo agraciarse con las naciones de su alrededor, decidió aceptar otros dioses. Así es de que la pregunta para usted y para mí es: ¿con quién usted quiere quedar bien? ¿Con Dios? ¿Con ese Dios que lo creó, que lo rescató, que lo perdonó? ¿O quiere usted estar bien con sus amigos, con sus vecinos, con sus compañeros de trabajo? ¿Qué es con quién usted quiere quedar bien? Depende usted a quién sirva, porque vemos que Manasés no estaba sirviendo al Rey de Reyes, al verdadero Dios.
Y por eso él llegó a ser un títere del enemigo. Y vemos que la vida de él no solamente le afectó a él, le afectó primeramente a los que estaban cerca, su familia. Luego, el ejemplo de él afectó a toda la nación, porque recuerde que él era el líder, el rey, el ejemplo hacia donde él llevó al pueblo de Judá. ¿Hacia dónde? De hecho, hermano, dice que los pecados que cometió Manasés, dice que llegaron incluso a ser mayores que los pueblos que Dios había echado de delante de Israel. ¿Qué cosas no habrá hecho para que la palabra de Dios nos diga de que fueron mayores que la gente que no conocía al verdadero Dios? Aquí vemos cómo una persona que ha conocido a Dios y se aparta de Dios, las cosas que llega a hacer, porque el enemigo lo que está tratando es de que aquel que fue templo de Dios está diciendo, mira, si dice ser hijo de Dios, y mira las cosas que hace, burlarse de Dios. Así es de que vemos allí, hermanos, en esos reinados, el ejemplo, porque usted dirá, bueno, ¿qué me enseña esto a mí? Póngase usted en el lugar de este rey, de Manasés. Porque para eso es, ¿para qué? Darnos ejemplos a nosotros. Porque todas las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza fueron escritas. Ya sea lo bueno o sea lo malo. Lo malo para no caer en la maldad y lo bueno para poderlo seguir. Entonces la historia de Manasés es para que cada uno de nosotros no caigamos. Veamos qué cosas hizo, cómo vivió. Imagínese desde los 12 años. Se apartó de la palabra de Dios. No era la palabra de Dios algo esencial en su vida. Es la palabra de Dios algo esencial para usted, hermano. Es algo esencial para los que viven con usted. ¿Qué les está enseñando a usted? Pensemos en todo ello, porque vemos también el ejemplo que Manasés como padre le da a su hijo Amón. Lo que su hijo miró que hacía su padre, él también lo repitió. Aunque vemos las dos caras de la moneda. Manasés, ¿qué miró en su padre? Ezequías. Ezequías le daba buen ejemplo, pero Manasés hizo lo incorrecto. También vemos aquí el libre albedrío que el ser humano tiene. Manasés, él pudo hacer lo mismo que hacía su papá, Ezequías, pero él decidió reedificar los lugares de idolatría. Él decidió levantar nuevamente esos altares que su padre había destruido. Entonces vemos las cosas contrarias que él dijo hacer en contra del ejemplo que su padre le había dado. Pero aquí Amón fue lo contrario. Amón sí siguió el ejemplo que le dio Manasés. Fíjense qué otras cosas hizo Manasés.
Versículos 6 y 7. Y pasó sus hijos por fuego en el valle de los hijos de Hinnom, y observaba los tiempos, miraba los agüeros, era dado a adivinaciones y consultaba a divinos y encantadores. Se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta encender su ira. Además de esto, puso una imagen fundida que hizo en la casa de Dios, de la cual había dicho Dios a David y a Salomón su hijo: en esta casa y en Jerusalén, la cual yo elegí sobre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre. Imagínense todas las cosas que hizo. Leeré de la ayuda del maestro. Manasés. Fue increíble la corrupción de Manasés, abuelo de Josías, quien tenía apenas 12 años cuando comenzó a reinar en Jerusalén, y por 55 años se mantuvo en el trono. Fue el reinado más largo de todos los reyes de Judá, aunque su padre había detenido exitosamente el avance de los asirios. Manasés se alió con ellos, sujetando a Judá como estado vasallo, y les ayudó en sus guerras contra los egipcios. Debido a lo largo de su reinado, Manasés estuvo en el trono durante el gobierno de dos de los reyes asirios más poderosos, Esarhadón y Arsubanipal. Cuando este último conquistó Egipto, contaba con el apoyo de 22 reyes vasallos, uno de los cuales era Manasés. Su reinado se caracterizó por la idolatría, el derramamiento de sangre y muchas otras prácticas abominables. Manasés, en su reinado, ¿qué cosas hizo? Fíjese aquí un listado. Reconstruyó los santuarios paganos que su padre Ezequías había derribado. Edificó altares en honor de los Baales e hizo imágenes de la diosa Sera. Se postró ante todos los astros del cielo y los adoró. Construyó altares y puso en el templo del Señor la imagen del ídolo que había hecho. En ambos atrios del templo del Señor edificó altares en honor de los astros del cielo. Sacrificó en el fuego a sus hijos en el valle de Ben Hinnom. Fue agorero y practicó la magia, la hechicería y la adivinación. Consultó a espiritistas, encantadores y nigromantes y los estableció en Jerusalén. Mató a profetas y sacerdotes. Derramó tanta sangre inocente que inundó a Jerusalén de un extremo al otro. Esa fue, a grandes rasgos, la historia de este rey, pero que sin embargo Dios amaba. Muchas veces nos ponemos a pensar cómo Dios puede amar a una persona que ha hecho tanto daño. El propósito de Dios no es destruir a nadie, sino de salvar, porque todos nosotros, desde que nacemos, estamos marcados para morir eternamente. Pero para eso vino nuestro Señor Jesús, para que a través de Él, mirándole a Él, aceptándole a Él, viviendo para Él, podamos nosotros tener vida, paz, gozo. Y vemos qué pasó con Manasés. Porque, fíjense, aquellos mismos que él había apoyado, a los asirios, fueron los mismos que lo llevaron prisionero.
Y dice el relato en la Biblia, hermano, que de hecho lo llevaron prisionero con grillos y cadenas, dice, se lo llevaron hasta la ciudad de Babilonia. ¿Y quiénes fueron los que se lo llevaron? Los asirios. Los asirios, a los cuales él había como rey vasallo apoyado en las guerras que los asirios habían tenido con los egipcios. Ahora vemos aquí, ¿qué nos enseña esto? Vemos aquí que Manasés, queriendo quedar bien con los asirios, después los asirios se lo llevan preso. ¿Con quién quieres quedar bien tú? Con el enemigo, por supuesto, ¿no? Y al final nos encadena, nos pone grillos y ya no podemos salir de la trampa que nos pone. ¿Qué grillos, qué cadenas son las que él pone en todo aquel que le ha servido? Ejemplos: las drogas, luego vienen enfermedades en el cuerpo, debilidad y al final muerte. Pero todo aquel que decide servir al verdadero Dios, ¿qué es lo que viene? Libertad, gozo, unidad con Cristo, unidad en el hogar, paz, felicidad, ver a la familia, ver a los hijos unidos. Y veamos aquí que estando él en Babilonia, haber sido llevado cautivo, vemos aquí la misericordia de Dios. Versículo 12. Mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillando grandemente en la presencia de Dios de sus padres. Sigue diciendo el verso 13, y habiendo orado a él, fue atendido, pues Jehová oyó su oración y restauró a Jerusalén, y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Imagínense, ¿qué cosas había hecho Manasés durante, no dice cuántos años? Dice, el reinado de Manasés fue de 55, pero ¿a cuántos años de su reinado fue llevado cautivo? No nos lo dice, pero después él reconoció. Pero vemos también otro ejemplo para nosotros. Las cosas malas o incorrectas que hacemos llegan a influir en otros. ¿A cuántas personas, dice, él mató? Fue un mal ejemplo y también la gente se hicieron lo malo. Él se arrepintió, buscó a Dios, pero cuánta gente quedó ya dañada por el mal ejemplo. Veámoslo en nuestra vida. ¿Qué de la mala vida, del mal ejemplo que podemos nosotros estar viviendo hoy? ¿Cuántas personas están siendo envenenadas por mi accionar, por mi testimonio? Aunque al final, como Manasés, él reconoció, se arrepintió y fue perdonado, ¿a cuántos quedaron envenenados y expuestos a la muerte eterna? Pensemos también nosotros en nuestra forma de vivir. ¿A quiénes estamos arrastrando a la destrucción? Aunque Dios está con las manos extendidas. Porque vemos aquí, Manasés, ¿qué cosas no había hecho? No solamente templos en los lugares altos. Su santuario lo profanó, mató a mucha gente. Pero sin embargo, Dios lo perdonó, lo restauró y lo llevó de nuevo a Jerusalén. Y yo creo que Manasés, si fue perdonado,
Y cuando Cristo venga, ahí estará. Se cree que Manasés fue el que mandó a matar a Isaías. Cuando Isaías lo ve allá en el reino de los cielos, ¿qué va a pasar cuando ese encuentro ocurra? De ver este rey, ahí se va a ver la grande misericordia de Dios para todo aquel, porque vemos aquí en el versículo 12, mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. A eso nos llama el Señor, que nos humillemos, que reconozcamos nuestro pecado y que vayamos a Él contritos y humillados. ¿Y qué hace Él? Fíjese, y habiendo orado a Él, fue atendido. ¿Por quién fue atendido? Por Dios. Pues Dios dice, oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. ¿Y qué hizo Manasés? Reconoció que Jehová es Dios. Bueno, también nos comenta el relato en la Biblia, hermano, y dice que cuando Manasés fue restaurado a su reinado, dice que él llegó a derribar todos los altares e ídolos que él había adorado. Manasés, después de haber levantado esos ídolos, al final los derrumbó, dice al adelante en la Biblia. Ajá. Ahí dice en el versículo 14: después de esto edificó el muro exterior de la ciudad de David al occidente de Gihón, en el valle de la entrada de la puerta del pescado, y amuralló Ofel, y elevó el muro muy alto, y puso capitanes de ejército en todas las ciudades fortificadas de Judá. Y ahí dice: asimismo quitó los dioses ajenos y el ídolo de la casa de Jehová, y todos los altares que había edificado en el monte de la casa de Jehová y en Jerusalén, y los echó fuera de la ciudad. Reparó luego el altar de Jehová y sacrificó sobre él sacrificios de ofrenda de paz y de alabanza, y mandó a Judá que sirviesen a Jehová, Dios de Israel. Pero ¿qué? Lee el versículo 17. Pero el pueblo aún sacrificaba en los lugares altos, aunque lo hacía para Jehová su Dios. Vemos entonces acá las dos caras de Manasés. El Manasés idólatra, él construyó altares, pero vemos aquí altares a los dioses falsos. Pero ahora vemos a Manasés arrepentido, ahora un rey útil para su pueblo, un rey útil para Dios. Entonces vemos ahora que dice, edificó el muro, los muros. O sea, se preocupó. Bueno, hermano Cativo, Manasés realmente se arrepintió. Sí. Esto quiere decir que se va a salvar. Sí. Pero la lección dice: pero este arrepentimiento, por notable que fuese, fue demasiado tardío para salvar al reino de las influencias corruptoras de los años en que se había practicado la idolatría. Muchos habían tropezado y caído para no volver a levantarse. Y aún más triste fue que entre los que fueron impactados por la apostasía de Manasés estuvo su hijo Amón, quien ocupó el trono después de la muerte de su padre, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés su padre, porque ofreció sacrificios y sirvió a todos los ídolos que su padre Manasés había hecho. Peor todavía, diferencia en su padre, Amón nunca se arrepintió de sus caminos. Después de que Manasés se arrepintió, luego no creo que pasó mucho tiempo y murió. No, sí. El verso 22 de Segunda de Crónicas 33, de hecho, nos dice, hermano, en el 20 dice: y durmió Manasés
con sus padres y lo sepultaron en su casa, y reinó en su lugar su hijo Amón. Lo que yo quiero decirles es que aunque el rey Manasés se arrepintió, el pueblo ya estaba muy influenciado, y a pesar de eso, que cuando Amón entró al reinado, siguieron con las mismas costumbres que Manasés al inicio comenzó. O sea, Manasés, aunque al inicio hizo lo incorrecto e influyó en muchos de su reino, cuando él se arrepiente, muchos quedaron ya influenciados por esa vana manera de vivir, y les gustó y siguieron haciendo esa clase de vida. Aunque el rey se arrepintió e hizo, o sea, restituyó todo lo que él había hecho, se volvió en contra de lo que él había enseñado. Ya muchos no se volvieron juntamente con su rey. Y lo más importante que vemos ahí, que no solo fue muchos, sino que también fue su hijo Amón, el cual asumió el reino después de él. Y a pesar de que su padre Manasés se había arrepentido, el hijo no hizo lo mismo, sino que siguió con las costumbres anteriores de seguir adorando a los Baales. ¿Y cuántos años tenía su hijo? 21 años ya, o sea que ya era un joven. Ya era un joven. Ya era un adulto. Joven. Sí. Entonces, ya reconocía el pecado. Ya reconocía, ya había vivido en esa clase de vida. Entonces, ¿cuál es el ejemplo para nosotros, hermanos? La influencia de nuestra manera de vivir hará que muchos o se acercan a Dios o se alejan y mueren lejos de Dios. Aunque nosotros después nos arrepintamos, pero los que están influenciados no pueden llegar al arrepentimiento. Es el daño que muchas veces nosotros tenemos que pensar, que es el que estamos dando como enseñanza a otros, porque si nosotros vemos la historia, Manasés tuvo la oportunidad de arrepentirse y ser perdonado por Dios, mas sin embargo su hijo Amón dice que él no tuvo ni siquiera la oportunidad, porque a los 2 años de haber asumido el reino, él muere. O sea, la oportunidad está para todos. La decisión es nuestra. Entonces, aquí Amón nunca se arrepintió. No, pues él estaba podríamos decir, en la flor de su reinado, haciendo y deshaciendo, me imagino allí, haciendo cosas hasta en el palacio. Y los mismos siervos de él fueron los que le quitaron la vida. 2 años nomás gustó de esa vana manera de vivir y terminó siendo asesinado y sin esperanza. ¿Qué puede pasar con nosotros si nos apartamos de Cristo? ¿Qué quiere hacer el enemigo con nosotros? Nos quiere también a nosotros destruir. Veamos entonces al final. ¿Qué nos dice? ¿Quién no conoce personalmente las terribles consecuencias que pueden provenir aún de los pecados que fueron perdonados? Imagínese de alguien que ha sido un alcohólico y viene y acepta al Señor Jesús. El Señor lo recibe, lo perdona, pero las consecuencias del alcoholismo, ese es un claro ejemplo, va a tomarle tarde o temprano la vida. Puede ser que alguna enfermedad, alguna dolencia, aunque Dios lo recibió, lo perdonó y ahora es hijo de Dios, las consecuencias de haber vivido una vida de pecado disoluta va a marcarle y va a tomarle también. Así es de que vemos ahí, sigue diciendo, ¿qué promesas
¿Puedes reclamar para tener la victoria sobre el pecado? Hay muchas promesas en la palabra de Dios para ti y para mí. Hagámoslas nuestras, tengámoslas presentes, porque esas promesas, porque la victoria contra el pecado es posible. Y la promesa está que Cristo Jesús vino a este mundo para ser Él el ejemplo, ser Él nuestro Salvador, y que vayamos a Él y Él está presto para ayudarnos. ¿Por qué no reclamarlas ahora, antes que el pecado produzca sus tristes consecuencias? ¿Por qué entonces seguimos nosotros viviendo en esa vida de angustia, de dolor, teniendo estas promesas al alcance? ¿Seremos como Manasés? ¿Como Amón? Veamos aquí el ejemplo y no caigamos en ese mismo error, sino que busquemos. Porque el ejemplo que tenemos esta semana es a Josías. Hagamos como Josías y tomemos el ejemplo de él para que podamos tener vida en este mundo de paz, de gozo, de felicidad, teniendo a Cristo en el corazón y la esperanza de una vida eterna. Que el Señor me los bendiga, mis queridos hermanos, y el día de mañana continuamos estudiando. Bien, amigos y hermanos, llegamos al final de otro estudio más de lecciones de escuela sabática. Esperamos, como siempre, que usted pueda ponerlo en práctica sabiendo el mensaje que Dios habla a través de su palabra. Recuerden siempre, amigos y hermanos, sintonizarnos a esta misma hora, 7 de la mañana, 6 de la tarde, hora del Pacífico. Y recuerden siempre buscarnos en nuestro canal de YouTube. Búsquenos, ahí encontrará estos audios para que los pueda compartir con sus amigos y familiares. También puede suscribirse para que pueda cada día recibir la notificación de que ya está el audio en nuestro canal. Bendiciones para todos, feliz día domingo, que la paz, el gozo de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Se despide de ustedes nuestro hermano y amigo Milton Delgado. Bendiciones.